referencias de cercanía, de capacidad de diálogo y de compromiso pastoral. Así que se lo agradezco enormemente como alcaldesa porque es muy importante, ¿no?, que la ciudadanía siente esa relación y con la que se hace referencia. Y nuestra ciudad también es una ciudad profundamente vinculada a sus tradiciones, al patrimonio, a los valores que han contribuido al final a identificarnos como ciudad, y por lo tanto me siento también satisfecha ya porque es un encuentro como este que invita al conocimiento, a la reflexión y que va también vinculado a lo que viviremos el próximo domingo. Hoy aquí doblemente honrada, no solo por la presencia de Ramón, la Celeste, que está aquí en el cañón, recibir también a Padre González, con quien he tenido una relación extensa, larga de trabajo, duro, pero que ha dado enormes frutos en nuestra ciudad y en el resto de la ciudad que tenemos aquí, que desde lo agradezco. Así que yo, sin más, para no alargarlo, porque vamos a escuchar su conferencia, su intervención, y agradeciendo al presidente del Consejo de Hermandades, dentro de la Comisión por todo el esfuerzo que han puesto y el empeño para que podamos estar celebrando precisamente estos actos, pues con excelencia y con muchísima afluencia. Le doy paso al señor presidente para que haga la presentación. Muchas gracias, Patricia Alcaldesa. Pues como bien tú has dicho, es un honor y un agradecimiento, y como siempre me manifiesto, no es que hay que agradecerle a don Ramón porque si es la agenda que tiene, no le estoy haciendo la pelota, ¿no? Entonces, así soy yo. Y quiero que un poquito conozcan la vida de don Ramón, unas pequeñas pinceladas antes de que empiece su conferencia. Pues don Ramón Valdivia Jiménez nace en Osona, Sevilla, el 16 de diciembre de 1974. Y es ordenado sacerdote el 14 de septiembre de 2003 en la Catedral de Sevilla. Sus primeros destinos como presbítero, la parroquia de Nuestra Señora de Valme y Beato Marcelo Espinola de Dos Hermanas, siendo capellán del Hospital de Tomillar y en las Semanas de la Caridad de Santa Ana. Entre el 2004 y 2008 realiza estudios en Roma, obteniendo licenciatura en Filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana y el título de doctor en Filosofía Eclesiástica por la Pontificia Universidad Lateranense. A su regreso a Sevilla es nombrado párroco de Santa María de la Asunción, de Medina del Alcor. En julio de 2010 es nombrado vicerrector del Seminario Metropolitano de Sevilla. Pronto comienza su dedicación en el equipo de pastoral vocacional y dirige la comisión diocesana para la formación de los aspirantes y candidatos al diaconado permanente. Entre 2012 y 2018 dirige el Centro de Estudios Teológicos, hoy Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla, donde es profesor y director de la Cátedra de Derecho Canónico y Eclesiástica del Estado. Doctor en Derecho a la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla en el 2020 y profesor en el grado de Derecho del Centro de Estudios Universitarios Cardenal Espinola CEU. El 31 de agosto de 2015 es nombrado párroco de la parroquia de San Roque en Sevilla. Asimismo, hasta su nombramiento episcopal, ejerce de canónico de la Catedral de Sevilla y de vicario episcopal de la zona Sevilla I. Desde marzo de 2024 preside la subcomisión episcopal para las relaciones interconfesionales y el diálogo interreligioso de la Conferencia Episcopal Española. En la Asamblea de los Obispos del Sur de España es delegado permanente para el patrimonio cultural de la Iglesia. El pasado 22 de noviembre es nombrado administrador apostólico de la diócesis nuestra de Cádiz y Ceuta. Es autor de la siguiente monografía, llamado a la misión pacífica, la dimensión religiosa de la libertad en Bartolomé de las Casas, 2011, Bartolomé de las Casas, 2012, el nacimiento de la modernidad, justicia y poder en el pensamiento de Bartolomé de las Casas, así como de otras publicaciones de carácter científico. Gracias, don Ramón, por estar con nosotros. Yo también estoy encantado de poder estar en esta casa consistorial. Quería Patricia, muchísimas gracias por esta acogida, por la acogida de todo San Fernando.
Carvajal, presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de San Fernando, don Eduardo, autoridades civiles, militares, amigos, hermanos sacerdotes, hermanos, hermanas todos. La conferencia que me habéis pedido la he titulado con una frase que expresa el final de la plegaria eucarística. Este es el misterio de la fe. Comienza. Tras finalizar el tiempo de Pascua, la Iglesia invita a sus hijos a celebrar el Domingo de la Santísima Trinidad, en el que contempla al Dios revelado en Jesucristo, el Hijo amado que derrama el Espíritu Santo. Una inmensa novedad que hubiera sido imposible conocer por el hombre mismo, porque es Dios quien ha querido dejarse conocer. Así Dios permite en su benevolencia que entremos en su intimidad y por otra parte crea al hombre como un ser excepcionalmente diferente al resto de las criaturas, porque como canta el Salmo 8, puede llegar a conocer a Dios. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Lo coronaste de gloria y dignidad, te diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Dios ha concedido al hombre un poder por encima de las estrellas, que paradójicamente aparecen más cerca del firmamento que nuestra pobre debilidad. El hombre, a pesar de todo, ha recibido el aliento vital para que no deje de buscar a su Hacedor. Toda la Pascua que hemos vivido significa para el hombre el barrer todos los obstáculos que el mismo hombre ha querido levantar para que el conocimiento de Dios fuera inalcanzable. La temporalidad y la superficialidad han sido derrotados por el poder de Dios al levantar al Hijo de Dios que, obedeciendo su voluntad, se entregó a la muerte. Dios resucitó al inocente y lo hace eterno para siempre, verdadero sacerdote de los bienes celestiales. La muerte ha sido derrotada y, por tanto, lo que parecería la pérdida o la disolución de la persona se ha convertido por su amor en fuente de vida eterna. Por eso el Señor les prometió a sus discípulos que se iría al Padre y que desde allí intercedería por nosotros. Además, la superficialidad también ha sido penetrada por un amor capaz de conmover los prejuicios más rancios que el hombre puede levantar para no amarnos los unos a los otros. Toda injuria, toda deslealtad, todo rencor también han sido penetrados por unos clavos y una lanza que dejan al descubierto la intimidad de Dios y que permiten derramar la sangre amorosa que nos permite espantar al exterminador, como la sangre del cordero degollado. Esta Pascua, por tanto, para quienes hemos podido estar atentos a la entrega del Dios de Jesucristo, nos ha hecho entrar en lo eterno y en lo profundo de Dios. El misterio de Dios impenetrable ha querido dejarse sobar por el discípulo incrédulo a través de la invitación de Jesús. Mete tus dedos en los agujeros de las manos y tu mano en el costado. A esta invitación el discípulo escrupuloso pudo exclamar: Señor mío y Dios mío. Este es el contenido de fe más hermoso que podemos gritar ante la presencia del Corpus Christi, la gran solemnidad que vamos a celebrar el próximo domingo y que en este año especial contará en nuestra tierra española con la presencia del sucesor de Pedro entre nosotros. Hoy nos vamos a detener en este misterio de amor que traspasa el conocimiento natural y que lleva al hombre de fe, a encontrarse con la prenda del cielo, con la misma realidad con la que María fue grávida de Dios y que está ahora sentado a la derecha del Padre.
La solemnidad del Corpus Christi es la gran exaltación, no solo del amor de Dios, sino también de la libertad, de la razón y de la fe hecha carne en nuestro mundo. Me gustaría que esta pequeña intervención sirviera para que podamos adentrarnos nosotros también en el misterio de Dios. No simplemente para que adquiramos un conocimiento superficial de Dios, como si fuera una charla más, sino que pudiera servir de un encuentro con Dios para que nuestro corazón y nuestra razón pueda asombrarse de la obra que ha querido hacer el Señor con nosotros para llamarnos a estar con Él y conocerle, para amarlo y propagar su nombre, un nombre que clama sobre cualquier otro nombre de esta tierra, que es Jesucristo, el Señor de nuestra vida. Pido a los ángeles del cielo y a María, la Madre de Jesús, que es Dios, que nos dé su misma docilidad e inocencia para poder dejarnos interpelar por este misterio de encarnación que celebramos. Primer paso. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Aunque la presencia de Jesús había alterado ya la vida de los discípulos desde el momento en que Juan el Bautista derramó sobre Jesús el agua del Jordán, y la voz de Dios los dejó atónitos porque escucharon que aquel hombre era el Hijo de Dios, la imagen real del Cordero al que seguir, porque su sangre liberaría al pueblo de Dios, aunque suscitara el asombro de Andrés, el hijo de Jonás, y de Juan, el hijo de Zebedeo, aunque recordaran desde el primer momento, presintieron que era el Mesías prometido y que desde ese momento responderían a su llamada: seguidme y os haré pescadores de hombres. Aunque ese convencimiento fuera ratificado por los primeros milagros que suscitaron la adhesión de otros nuevos discípulos, un momento de especial reconocimiento se produjo en las montañas de Cesarea de Filipo, cuando Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿quién decís que soy yo? Normalmente estamos acostumbrados a que los personajes relevantes den por descontado que su público ya sabe quiénes son. Y así, por ejemplo, los rostros de los cantantes se exhiben en los carteles que anuncian sus conciertos con su imagen y un nombre, como si bastase eso para que todos supiéramos que tienen una voz prodigiosa o un estilo peculiar que les define ante todos los demás. Pero en el fondo nadie sabe de sus preocupaciones, ni si tienen miedo al fracaso, o viven en la inconsciencia, o si les basta sentirse amados por una inmensa turba de personas que tararean sus canciones, o si son incapaces de compadecerse de ellos si hacen una declaración fuera del lenguaje normativo de la moda. No. Jesucristo es diferente. Él no quiere que sus discípulos se queden en la apariencia de un hombre, o de un hombre que hacía milagros, o que sus discípulos se formaran la simple idea de que fuera otro charlatán mesiánico que atrapaba con su verbo y su apariencia a las multitudes. Jesucristo desafía la libertad de los discípulos para que se expusieran también delante de los compañeros de viaje, a que descifraran lo más profundo de su personalidad. ¿Y tú? ¿Quién dices que soy yo? La misma pregunta desechaba la forma más antigua de rechazar la reducción materialista que reduce la persona, ¿quién?, a una cosa. ¿Qué? Jesús dice de sí algo importante. Es un quién. Es decir, es alguien que pregunta y conduce al hombre a dar una respuesta que nazca de su razón y de su libertad. De su razón, porque debe atender a todos los datos que han tenido hasta ese momento para dar una respuesta. Y de la libertad, para saber que si en efecto
es quien dice ser, merece la pena seguirle. No seguimos a quien no pensamos que nos pueda llevar a algún lugar bueno, o al menos interesante. El entorno de aquella remota Cesarea de Filipo es un lugar paradisíaco. Se accede después de atravesar áridos valles, pero sorprendentemente, al subir más allá de la sierra de Galilea, encontramos el nacimiento del Jordán con una espesa vegetación y unas cascadas sorprendentes que recuerdan al Salmo 42. Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, el Dios vivo. Pues así, en ese entorno parecería que el Señor quiso atrapar por medio de la belleza del lugar el corazón de los discípulos, como para decirles: yo soy esa fuente, yo os podré dar esa agua viva porque soy el Dios vivo. Así la belleza impulsó a la razón para que los discípulos de Jesús concentraran la mirada, no en lo creado, sino en Él, que es el Creador. Los discípulos fueron dando razones que nacían de la tradición religiosa, que si Juan el Bautista, que si el nuevo Moisés, Elías o Isaías o algún otro profeta. Pero ninguna de esas respuestas nacía de la provocación de Jesús, porque ninguno de ellos todavía se había dejado atrapar por el secreto de Jesús. Todos se habían quedado solo en las cosas externas, las multitudes que arrastraban, los milagros espectaculares, las expectativas de alcanzar un puesto de singular relevancia. Solo Simón, el otro hijo de Jonás, no se dejó atrapar por todo lo que ya conocía y, conmovido por el conocimiento que recibió del Espíritu Santo, respondió que aquellas cascadas hablaban de él mismo, como si su vida fuera un torrente que inexorablemente tiende hacia las profundidades como las cascadas, pero que lleva dentro un agua viva. Sí, Él, Jesús, es el agua viva que no decae. Mientras que el resto de las cosas tienden a declinar, la buena fama, el prestigio, el dinero, el poder e incluso los grandes placeres, Él, Jesús, lejos de decaer, salta, cada vez más alto. Por eso se deja atrapar por su mirada y en vez de recurrir a respuestas enlatadas, frutos de un conocimiento externo y superficial, respondió desde lo más hondo de su ser, movido por el Espíritu Santo: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. La alegría se apoderó de Jesús, porque percibió que por fin se estaba desvelando el secreto que había ocultado desde el momento en que su madre quedó muda por la respuesta del niño, el día que lo encontraron en el templo junto a los maestros de la ley, cuando respondió que debía estar en las cosas de su padre. La sonrisa de Jesús aquel día en Cesarea de Filipo fue como un eco en el corazón de Simón, que brotaba desde la eternidad, diciéndole que la sed de justicia que anhelaba desde que se descubrió como hombre empezaba a tener una respuesta cada vez más clara. Sí, queridos hermanos, al igual que Simón, nosotros nos debemos dejar provocar y no dar respuestas enlatadas ante la presencia de Jesús, porque el Señor quiere cruzarse con nosotros, quiere llegar a la verdad de nuestra vida. Él, en la próxima procesión del Corpus Christi, pasará a nuestro lado, no para que nos quedemos indiferentes, sino para que nos provoque en lo más profundo de nuestra libertad y nuestra razón. ¿Y tú? ¿Quién dices que soy yo? Yo os invito a que os arriesguéis a contestar
porque lo peor del Corpus es que tratemos al Señor como una cosa, como un qué, y no como alguien a quien seguir. Por eso camina junto a nosotros. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Aunque algunos de los discípulos hubieran descubierto su naturaleza divina, e incluso algunos de ellos fueran testigos de la revelación de su divinidad en la transfiguración del monte Tabor, Jesús quiso que fuera la humanidad sencilla y prodigiosa el instrumento para que los hombres y mujeres pudieran apreciar el amor que el Padre les entregaba en la humanidad de Jesús. Cuánto nos cuesta descubrir la belleza y la profundidad del amor de Dios en la cotidiana y frágil divinidad, donde los caprichos se han dejado atrás. Por eso, mientras que las turbas pensaban y estaban dispuestas a coronarlo rey porque había ofrecido pan y pescado a una multitud, Jesús comenzó su catequesis más desconcertante y provocadora. Por eso le pregunta a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Es muy interesante esta pregunta, porque a veces estamos dispuestos a vender lo sagrado, cuando todo es un verdadero regalo. Nadie puede comprar el amor, y el que lo intente hacer se hace un despreciable, dice la Escritura. Así Jesús tampoco se puede comprar. ¿Qué podemos hacer entonces para alcanzarle? El hombre no puede. Y por eso viene Él, andando sobre las aguas. ¿Cuántas veces insistimos en nuestra interesada oración que Dios sea nuestro servidor y no el Señor? ¿Cuántas veces pedimos que Él nos obedezca antes que nosotros hagamos su voluntad? Sin embargo, la libertad de Dios es sorprendente y pilla a los discípulos en medio del lago andando sobre las aguas, como si se riera de nuestras preocupaciones sobre las que Él se desliza. ¿Por qué nosotros no queremos profundizar en nuestra vida? Y nos repite de nuevo: soy yo, no temáis. Este es el problema, el temor a seguir a Jesús, sin miedos, en plena noche. Jesús quiere sacar en aquella noche no solamente la promesa de una atracción, sino una relación con Él. Pero lejos de causar la reflexión de los discípulos, aparece el problema de los signos, los milagros. Los discípulos piden y piden más signos, como insaciablemente siguen pidiendo los hombres de nuestro tiempo, para que se resuelvan nuestros problemas, mientras que Jesús reclama no una parcela de nuestra vida, sino toda la vida, como se la entrega Él a su Padre. He bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por eso Él es el pan de vida. Es lo único que puede saciar a todos los corazones. Ese es el reto que Él mismo se ha impuesto ante nosotros: ser el pan de nuestra vida, no la guinda del pastel que pueda ser decorativa. De esta manera, ante el Señor solo caben dos posturas: o se está con Él, porque hemos descubierto al amor que sacia nuestro deseo, o al final es algo de lo que podemos disponer a nuestro antojo. Y esa es la pretensión de una religiosidad secularizada y mundanizada, que es el mayor peligro, porque propone que Jesús pueda ser comprado como una figura religiosa más que habitar pacíficamente entre el panteón de todos los dioses contemporáneos. Si aceptamos esa pretensión, entonces le quitamos a la sal el sabor,
esa sal de la que San Fernando puede presumir. Sin embargo, la pretensión de Jesús fue mucho más allá que la de ser un mero líder, porque los líderes solo buscan su negocio y rechazan la persecución y buscan contentar a todos. Por eso Jesús incrementó su conciencia de ser el único camino, verdad y vida. Esto es todavía más exasperante, mucho más cuando además dice que Él, además de ser el pan de vida, reclama una exclusividad que desborda incluso la del maná recibido por orden de Moisés. Encima reclama y dice, reclama la corporalidad de su carne para alcanzar la vida eterna. Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no podéis tener vida en vosotros. El que mastica mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, para que yo lo resucite en el último día. Quizás sea ese el centro de lo que nosotros vamos a vivir en la procesión del Corpus. Los cristianos exhibimos en la custodia a aquel que ha asumido el desafío de una humanidad que grita por la libertad, como gritaba el pueblo judío esclavizado en Egipto, y que durante el tiempo de la peregrinación por el desierto necesitaba un pan que le permitiera subsistir, o como decimos nosotros, para ir tirando. Pero nosotros hemos conocido al pan vivo, verdadera carne de Jesús, que Él mismo propone como alimento para vivir en plenitud, y no solo con un limitarse a sobrevivir en el éxodo de nuestros días, sin el gusto de saberse amados. Jesucristo quiere dejarnos para la eternidad su propia carne, carne que se mastica, y su sangre que se bebe, y que son el alimento por el que podemos degustar a Dios. Un Dios tan cercano que pasa al lado de nuestras puertas, invitándonos a entrar en Él. Salid de vuestras prisiones en las que por miedo a la verdad os habéis encerrado. La solemnidad del Corpus Christi es pues la fiesta de la libertad, porque todo lo que nos prometen los ídolos, al final, conduce al olvido de Dios, porque lo sustituyen por el poder, el éxito, el placer, las satisfacciones inmediatas, o el tener, el consumismo de las modas, mientras que el Señor se confía al exponerse en la forma del pan de vida simplemente a nuestra fe. Dios se expone a la fe. El Corpus es la fiesta de la fe en libertad, con la que responder personalmente si para nosotros la Eucaristía es de verdad Dios o no lo es, si merece la pena seguirle o lo dejamos como una cosa más entre la agenda religiosa. O a Dios se adora o simplemente entra en la agenda de nuestro tiempo. Y el Corpus no es la fiesta de nuestro tiempo, es la fiesta de la eternidad, porque o celebramos que lo eterno se ha hecho concreto y el pan se convierte en él y el vino en su sangre, o es que simplemente la fe en Cristo tiene una fecha de caducidad. Y precisamente hay pocas cosas en la historia que hayan sufrido más combates que la Eucaristía. Sin embargo, la fe viva y efectiva que conduce a ella y que brota de ella permite superar incluso la muerte, como demuestran quienes prefirieron dar su vida por la Eucaristía. Tercero, dadles vosotros de comer. Jesucristo no se quedó en aquel tiempo eterno en el que
su cuerpo nacido de mujer, nacido bajo la ley, se entregara en la cruz. Él atravesó las fronteras de la muerte para vivir para siempre, no solo en la carne en la que había descansado toda su divinidad, transformando el pan blanco que nosotros adoramos, sino que se hace presente también entre aquellos a los que Él eligió y destinó en una misión inconcebible: saciar con su carne, con la carne de Cristo, a un mundo hambriento. Quizás sea ese el reto más asombroso: empapar con la sangre de Cristo las grietas de una humanidad que, como la hemorroísa del Evangelio, gasta toda su vida en remedios que no curan, mientras que pierden la vida inexorablemente. Parece una paradoja que hombres limitados como sus discípulos pudieran recibir una misión que desborda la historia, porque los pobres siempre estarán junto a vosotros. Quienes pretendan mediante su ideología colmar el deseo infinito del hombre, acabarán reduciendo al hombre a su proyecto y se olvidarán de que solo Dios colma la sed de infinito y el hambre de verdad, que son la huella de la dignidad humana, porque es lo más parecido a lo eterno que el hombre tiene en sí. Sin embargo, los discípulos, tras la misión que acababan de terminar cuando el Maestro los cita en Betsaida para que le cuenten las maravillas que han contemplado, lejos de conformarlos, incrementa su misión, obligándoles a que sacien a la multitud que se había apiñado para escucharle. Dadles vosotros de comer. Una desproporción inusitada que apunta a que esta misión solo se puede desarrollar en la fe. Con la fiesta del Corpus, la Iglesia demuestra su incompetencia, repito, su incompetencia para bastar con su actividad el hambre del mundo. Esto es solo tarea de Dios, pero de un Dios hecho carne y sangre, un Dios que ha querido tomar la libertad humana para responder al desafío de la pobreza con la inteligencia, la humildad, la honradez, la austeridad, la alegría, la belleza y la sobreabundancia que vienen de Jesucristo y que anida en el corazón de los discípulos. Desde el principio, el contacto con los pobres ha formado parte de la esencia de la experiencia religiosa de los cristianos. Digamos que es la señal para verificar si de verdad nos estamos tomando en serio el amor a Dios. No bastan los atajos, ni tampoco delegar en los demás con una cuota mensual a Cáritas, que por cierto nos viene muy bien. Nos viene muy bien a todos imponérnosla como un criterio de pobreza. No basta eso. Es necesario encontrarnos con los pobres para descubrirnos nosotros también necesitados, para humillar nuestra soberbia de creernos que nuestra estabilidad procede del dinero. Todos estamos tentados al pensar que una vida buena es una vida sin problemas. No es verdad. Una vida buena es una vida que reproduzca la caridad de Cristo en nuestras acciones, para ser presencia de Dios en medio del mundo. Así han vivido los mártires de la caridad, que fueron pan de vida para los pobres, porque no dieron cosas, se dieron ellos mismos, hasta la extenuación, siendo carne verdadera de la que comieron y se saciaron multitudes inmensas a lo largo de la historia.
Nos basta poner algunos ejemplos de quienes, con su cuerpo frágil, custodiaron como la más bella procesión del Corpus la esperanza de miles de personas que acudieron a ellos para saciar su hambre del trigo de Dios. Los santos mártires de Alejandría, San Bernardo Tolomé, San Luis Gonzaga o San Damián de Molokai, que murieron atendiendo a los enfermos en plagas contagiosas, o aquellos que prefirieron la pobreza para compartir con los pobres el pan de vida, como San Francisco o Santa Ángela de la Cruz, o los mártires que dieron la vida en los campos de concentración, como San Maximiliano Kolbe, o las mártires hijas de la caridad que dieron su vida por atender a los enfermos en la guerra civil, o a las mártires misioneras de la caridad que en 2026 murieron asesinadas mientras cuidaban a enfermos musulmanes. Pero quizá el testimonio más elocuente que me une a vosotros, queridos isleños, es el del arzobispo mendigo, cardenal Spínola. Lo llevo aquí, una reliquia suya. Nacido en San Fernando, quien en sus días, antes de morir por agotamiento, salió en el agosto sevillano a pedir casa por casa para las familias hambrientas a causa de una sequía devastadora. Con más de 40 grados, vestido con todos sus ropajes de cardenal, el mendigo de Dios, al tiempo que recogía dinero para los pobres, iba derramando la misericordia puerta a puerta, porque quien le recibía encontraba no solo al hombre, sino al mismo Dios que le pedía. Todos ellos vivieron de la caridad de Cristo, como San Pablo, que nos grita, nos urge, nos apremia, nos impulsa el amor de Dios al considerar que si uno murió por todos, todos murieron. Y murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para el que murió y resucitó por ellos. De manera que su muerte es cauce de vida eterna. 4. Esta es mi sangre, que se derrama por vosotros. Jesucristo, el pan de vida, explicita su entrega hasta el momento en el árbol de la cruz, para que el que venciera en el árbol de la mentira fuera vencido en el árbol de la verdad. La Eucaristía habla precisamente de la verdad y no de la apariencia. Por eso, a lo largo de los siglos de historia de la Iglesia, el quicio de la vida cristiana ha sido el sacramento de la Eucaristía, como verdadera presencia real y sustancial del mismo cuerpo que nació de María. El escándalo de la presencia de Jesús, más allá de lo razonable, sugestionó a muchos a pensar que lo que se realiza en el sacramento es absolutamente desproporcionado, que en todo caso lo que hacemos es tener un recuerdo de la última cena, un símbolo más de entrega, pero sin fuerza transformadora. Sin embargo, la Iglesia ha defendido hasta con su sangre la verdad católica de la transubstanciación, el milagro de la verdad corporal de Cristo que transforma el pan y el vino. Así lo recogieron los primeros discípulos y así se lo transmitieron al apóstol San Pablo en el primer testimonio escrito de la institución de la Eucaristía, la primera carta a los Corintios, que dice: porque yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía.
De esta manera, tras el momento sublime en el que la palabra y el gesto se realizan, se transforma, dejando de ser pan lo que antes era pan para ser el cuerpo del Señor, y dejando de ser vino para pasar a ser la bebida de la salvación, la sangre del Señor. Un misterio no computable a las categorías científicas, sino espirituales, ya que justo al terminar, la Iglesia proclama misterio de la fe. Misterio de la fe. Mysterium fidei. Pero no es un misterio por ser algo desconocido, porque pueda trampearse cual truán religioso, sino porque es un centro de amor que llama a depositar en él lo más profundo de nuestra persona, ya que genera el estupor de un conocimiento cada vez mayor. Quien se acerca a este misterio no se adentra en una densa oscuridad exterior, sino que la luz del amor que revela traspasa la tiniebla de nuestra incapacidad para conocer a Dios y genera una sabiduría que alcanza hasta lo más recóndito de nuestra humanidad. En fin, la Eucaristía es fuente de conocimiento verdadero. ¿Por qué? Porque su origen es solo el amor. El hombre solo puede conocer porque es amado. De hecho, si el hombre no encuentra esa sustancia real y afectiva, si no encuentra el amor, deja de percibir la realidad como algo amable y su rechazo solo genera violencia. Así la Eucaristía es solo amor, y un amor no limitado a lo que puede ofrecer la voluntad humana, sino que es un amor divino que abre al hombre a su verdadero destino, para lo que había sido creado desde el principio, la comunión con Dios. De ahí que sea sacrílego mezclar el conocimiento amoroso que trasluce nuestra realidad con la luz de la virtud y la violencia forzada de quien se basta a sí mismo, con sus criterios y decisiones lejanas al amor oblativo, enquistadas en el egoísmo calculador. Por eso, frente a la pretensión optimizadora de los recursos, la Eucaristía, fuente de revelación de Dios, no solamente nos habla del derroche. Quizá nos falte este grado de precisión en nuestra vida eucarística. Las palabras de la consagración son precisas y progresivas en este sentido. El cuerpo se entrega y la sangre se derrama. Entre ambas me sorprende más la segunda, porque el hecho de derramarse es que algo valiosísimo, como la sangre de Cristo, se pierde entre lo sucio de nuestro suelo, entre lo imposible de recoger para un aprovechamiento sostenible. No. La sangre de Cristo derramada no es ecosostenible ni reciclable. Está vertida sobre nosotros para que, bañados en su amor descentrado y absolutamente desproporcionado, pueda transformarnos también en lo que llamaba San Manuel González almas eucaristizadas, es decir, entregadas hasta lo imposible y derramadas incluso entre quienes no aprovechan su valor. Pero ¿a quién no le da miedo vivir así? Quinto, al partir el pan. El miedo a ser eucaristizado es lo que llenó el corazón de los dos jóvenes que huían de Jerusalén camino de vuelta a Emaús. Vieron lo que había supuesto a Jesucristo su entrega y cómo todo lo que había generado se había derrumbado.
las esperanzas del reino de Jesús frente a los romanos e incluso frente a los fariseos había quedado en una portentosa derrota. Los juegos políticos habían dejado claro que había sido demasiado inocente calificar a Jesús como Mesías. Y por tanto, el miedo los volvió tristes, compungidos, lamentosos y renegados de su pasado. No querían que fuesen identificados. Por eso les sorprendió la insistencia de aquel forastero, ignorante, que se les había pegado en el camino y que encima hacía preguntas incómodas. Pero aquella presencia no era como las de los demás. Al poco tiempo descubrieron que no había rastro de maldad en su conversación, que solo buscaba conocerlos y comprender la preocupación de los amigos que volvían a Emaús. Se sorprendieron de que, aunque decía que no conocía los hechos ocurridos en Jerusalén, sin embargo, relacionaba con una soltura erudita aquellos acontecimientos, como si estuviera dibujando una historia, como si fuese el colofón de una historia muy antigua, que resultaba absolutamente nueva. Su verbo le resultaba conocido, pues solo Jesús podría tener aquel dominio y autoridad sobre cuál era el plan de Dios. Y así, mientras hablaba aquel desconocido, el interior de los dos amigos decían: es Él. Pero la evidencia de la muerte y aquella apariencia nueva les obligaba a decir: pero no puede ser. Es imposible. La violencia fue atroz y lo enterraron y sellaron la tumba con una piedra inmensa. No es posible. Las imágenes de aquel extranjero una y otra vez hacían más cercana la hipótesis de que realmente fuera él. Y su corazón anhelaba una respuesta, como pide la respuesta el novio que pregunta a su amada si desea salir con ella. Al hacerse de noche pasaron por la posada prevista y se les ocurrió pedirle al extranjero que se quedara con ellos. Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. La respuesta del forastero fue inmediata: ¿cómo no me voy a quedar con vosotros, si para esto he venido? El posadero tardaba en servir la cena y, como es habitual, les puso solo 3 vasos, una jarra de vino y un poco de pan, por aquello de cobrarles el cubierto. Y sin embargo, cuando el invitado partió el pan, los ojos de los discípulos se abrieron, dando razón a la intuición que llevaban durante todo el tiempo. Lo tenían delante, pero no lo reconocieron. Como nos sucede a nosotros cuando el Corpus camina junto a nosotros, que solo al partir el pan, solo al romperse, solo al entregarse para ser comidos, es posible comprender que la vida solo sirve para ser nosotros también Eucaristía. El miedo desapareció y las certezas volvieron, aunque no entendían todo lo que les había sucedido. No prosiguieron su camino, sino que recordaron que la palabra que Jesús había dicho infinidad de veces y que no llegaban a entender: convertíos, está cerca el reino de Dios. Y aquellos discípulos volvieron a Jerusalén. Encontraron a los 11 y les contaron todo lo que les había sucedido. Esta vez, esperanzados, alegres, con deseos de ser para siempre eucaristizados. Es más, no estoy seguro, pero uno de ellos, que no es Cleofás,
hasta se llevó un trozo de aquella presencia que quedó en la mesa de aquella taberna. Nadie lo dice, pero quizá fuera la primera procesión de la Eucaristía. Epílogo. El próximo domingo, como la primera vez que los católicos de Lieja procesionaron el cuerpo de Cristo y el milagro de Bolsena despertó la frágil fe del sacerdote que dudó de la presencia real del cuerpo de Cristo en la hostia, nosotros también vamos a introducirnos en el misterio de la fe, que nos permite reconocer que el Señor no nos ha abandonado, que se han cumplido las promesas hechas al mismo pueblo judío cuando salía del Egipto seductor. Es Él, el mismo Mesías, que reconoció San Pedro en Cesarea de Filipo, el que nos acompaña en cada procesión. Es Él al que la Iglesia nos invita a adorar y a postrarnos de rodillas cuando pase a nuestro lado, para que todos vean que no es una imagen hecha por manos de hombre, no es una cosa, sino alguien. Es el Dios verdadero, el nombre ante el cual toda rodilla se dobla, en el cielo, en la tierra y en los abismos. Es Él quien promueve en nosotros una caridad capaz de sacar lo mejor de nosotros mismos, porque su amor impregna nuestra vida, se adhiere a nosotros y nos contagia su modo de mirar y de amar, especialmente a los pobres. Es Él, el Señor, que quiso abajarse a la condición humana y repartirse con la apariencia de un trozo de pan para que nosotros nos repartamos en nuestra humanidad, cambiando nuestro egoísmo en una generosidad que nos impregna como un vaso de vino se derrama en la mesa del convite de banquetes de bodas del Cordero. Es Él, el extranjero, que ha querido quedarse con nosotros para siempre, en el camino de retorno a la comunión con los hermanos. Es Él, el Hijo de María, primera y más bella custodia, labrada por las manos del orfebre de filigranas, que es nuestro Dios, quien pueda hacer de nuestra libertad la plata más refinada para que pueda albergar y exponer a Dios en nuestro corazón. Queridos isleños, aprovechen el próximo domingo, no solo acompañen y adoren a Dios que pasa a nuestro lado, sino más bien, déjense acompañar por Él. Los llevará a un prado de fresca hierba donde sosiega nuestra alma y nos da la bebida que recupera nuestra herencia perdida. Feliz solemnidad del Corpus Christi.